Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 153. Kiba ya lo preveía, la próxima vez que llegaran los exámenes Chunin, todos los demás podrían aprobar y solo su equipo suspendería. Eso sería absolutamente humillante. Pero Kiba también sabía que Tsunade, la Hokage actual, era una mujer de decisiones rápidas. Una vez que tomaba una decisión, era difícil hacerla cambiar de opinión. ¿Convencerla de modificar la distribución de los equipos? Imposible. Así que no le quedó más remedio que aceptar su mala suerte, y esperar que Naruto fuera un poco más fiable. Una vez concluido el asunto, Tsunade despidió a todos y les recordó a los shinobi recién ascendidos que fueran a recoger sus nuevos uniformes. Los Chunin y Junin tenían uniformes específicos. Además de la ropa ajustada y la armadura de malla, la prenda clave era el chaleco antibalas verde, especialmente diseñado, con muchos bolsillos y una protección decente. La mayoría de los Chunin y Junin lo usaban con regularidad, aunque no era obligatorio. Tomemos como ejemplo a Kurenai, ella nunca usó uno, optando en cambio por su propio estilo único, que era bastante elegante. Aún así, aunque no lo usaras, tenías que coleccionar un conjunto, esa era la regla. Todos se dispersaron sin demora, pero Natsuki y Tenten se quedaron atrás. Tsunade se sorprendió. Natsuki, Tenten, ¿hay algo más? Natsuki sacó una gruesa pila de documentos y se los entregó. Esto, Tsunade-sama, por favor, mírelo. Aún más intrigada, Tsunade hojeó rápidamente los documentos y, de repente, se puso de pie con expresión seria. Esta batería de chakras, ¿estás seguro de que se puede fabricar? Ya lo ha sido. Natsuki le entregó uno directamente. Tsunade lo examinó primero y luego siguió las instrucciones, canalizando chakra hacia el punto de entrada. Tras unos instantes, se iluminó un símbolo en la batería. Claramente, las reservas de chakra de Tsunade eran considerables, muy superiores a las de Sasuke o incluso a las de Kakashi. Dejó de inyectarse chakra, activó el mecanismo e insertó la punta de la aguja en su propio brazo. Con su cuerpo conectado a la batería, comenzó a intentar extraer chakra de ella. Enseguida, una expresión de alegría se dibujó en su rostro. Esta batería de chakra es fantástica. Almacena más chakra que muchos Chunin. Si pudiéramos producirlas en masa y equipar a cada shinobi con una, los combates prolongados ya no serían un problema. Y el coste ni siquiera es tan elevado. Esto sí que es un invento revolucionario. Tsunade estaba claramente encantada. Como Hokage recién nombrada, sabía muy bien la escasez de personal en la aldea. Si se distribuyeran baterías de chakra, muchos Chunin y Tokubetsu Junin podrían luchar en igualdad de condiciones con los Junin de pleno derecho, o incluso con los de élite. Al fin y al cabo, la fuerza de un shinobi dependía en última instancia del chakra. Muchos no alcanzaron su máximo potencial simplemente por falta de chakra. Esta batería solucionó ese problema, permitiendo que más ninjas desataran sus verdaderas capacidades. En efecto, fue como si la fuerza de combate de la aldea hubiera recibido una mejora sustancial. Como maná del cielo. Shizune también se acercó a echar un vistazo, y su reacción fue de igual asombro. No se esperaba que Natsuki ideara algo así, y a juzgar por la situación, incluso tenía la intención de entregarlo voluntariamente. Una verdadera bendición. Tsunade sonrió cálidamente. Natsuki, ¿estás ofreciendo esta técnica a la aldea? ¿O, tienes alguna condición? Natsuki no se anduvo con rodeos. Tsunade, Sama, me gustaría aprender Kuchiyose, Kibakufudan no Jutsu, invocación, técnica de etiquetas explosivas multiplicadoras. Tenten, instintivamente, le agarró la manga, con los ojos llenos de admiración por su novio. Había intuido que ese sería su objetivo, y se sintió profundamente conmovida. Qué chico más listo, y además muy considerado con su novia. Tsunade soltó una risita. Ese jutsu fue creado por mi tío abuelo, y es un kinjutsu extremadamente peligroso. Pero con vuestra fuerza y recursos, sois candidatos idóneos para él. Lo apruebo. Haré que alguien os envíe el pergamino más tarde. En cuanto a esta tecnología, la acepto con mucho gusto. Natsuki y Tenten intercambiaron una sonrisa y luego hicieron una profunda reverencia. Gracias, Tsunade, Sama. Nos despedimos. Tsunade los vio marcharse y luego volvió a mirar la batería de chakra que tenía en la mano. Su sonrisa se tornó nostálgica, incluso un poco envidiosa. Comillas, qué linda pareja joven.
Tras salir de la oficina, Natsuki y Tenten se dirigieron directamente al departamento de logística para recoger sus nuevos uniformes. Tenten incluso pagó un extra para comprar 2 conjuntos más de armadura de malla, uno masculino y otro femenino. De vuelta en casa, los dos se probaron con entusiasmo sus nuevos uniformes. Al instante, Natsuki encontró a Tenten increíblemente apuesto, a la vez que le pareció fuerte y guapo. El uniforme era realmente excelente, transpirable, absorbía el sudor y era cómodo. El chaleco antibalas verde era ligero pero resistente, y ofrecía una protección adecuada. Además, sus numerosos bolsillos lo hacían perfecto para guardar información, pergaminos, senbon, kunai y mucho más. En cuanto a la armadura de malla, se parecía a la cota de malla, solo que más fina, más flexible y con una protección aún mejor. Tenten se transformó entonces en su versión femenina, y su encanto se disparó. Con su figura envuelta en la ajustada malla y sus piernas cubiertas con medias de rejilla, el efecto era irresistiblemente seductor. Solo tenía 13 años. Natsuki tragó saliva, y sus ojos se pusieron en modo de escaneo. Luego la llevó al dormitorio, necesitaba comprobar personalmente la resistencia de la armadura de malla. De lo contrario, no se sentiría tranquilo. Esa misma noche, las 15 nuevas estrellas se reunieron en BBQQ para celebrar sus ascensos. Los chicos que aún eran genin solo podían mirar con envidia y lágrimas a los demás que vestían sus uniformes de Chunin y Junin, y desahogaban su frustración devorando platos de carne con desenfreno. Kakashi, Gui, Kurenai, Asuma y Aoba estaban sentados en una mesa cercana, todos con una leve sonrisa. Sus alumnos habían sido ascendidos, lo cual era motivo de gran orgullo, pero nadie podía evitar sentir un poco de envidia de Aoba. Uno de sus alumnos había ascendido directamente a Junin, el otro se había convertido en discípulo personal de Tsunade. El tipo había dado en el clavo. Aún así, se sentía merecido. Después de todo, Aoba tenía a Natsuki, un genio entre genios. Con alguien como él, parecía que incluso no hacer nada conduciría a la victoria. Me pregunto qué tipo de misiones asignará Tsunade-sama a continuación. Shikamaru no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. Para él, convertirse en Chunin no era algo bueno. El ascenso implicaba más responsabilidades y más trabajo. Eso era una mala noticia para un vago autoproclamado como él. Shino comentó con calma. Ahora que somos Chunin, al menos haremos misiones de rango Z. Tengo más curiosidad por ver cómo se reorganizarán los equipos. Tenten asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Las misiones de mayor rango conllevan mayores riesgos. No nos enviarán solos, sin duda nos reorganizarán en nuevos equipos. Puede que nos lleve algún tiempo adaptarnos. Pero Sasuke tenía confianza. Ser Chunin implica tener la adaptabilidad propia de un Chunin. No necesitamos una compenetración a largo plazo como la de los equipos Genin. Incluso cuando nos incorporamos temporalmente a un nuevo equipo, debemos integrarnos rápidamente, sin perjudicar a los demás, sino aportando nuestro propio valor. De lo contrario, no estamos cualificados. Todos asintieron ante sus palabras. Todos, excepto Naruto, que estaba haciendo pucheros en un rincón. Simplemente no le gustaba ver a Sasuke acaparar toda la atención. Fin del capítulo. Capítulo 154. Neji, por su parte, estaba deseando que llegaran las próximas misiones. Al fin y al cabo, las misiones implicaban abandonar la aldea, y fuera de ella habría oportunidades para buscar pistas. Sin embargo, como Chunin, aún tenía que formar equipo con otros, lo que dificultaba la acción individual. Mejor ascender rápidamente a Chunin, entonces quizás podría realizar misiones en solitario. Natsuki también sentía curiosidad por saber qué planeaba Tsunade a continuación. Lógicamente hablando, la aldea debería centrarse en la seguridad. Con la desaparición de la policía Uchiha, el lugar estaba plagado de agujeros, como un colador. Las infiltraciones de espías podían ocurrir en cualquier momento. ¿Quién sabía cuándo podría ocurrir otro desastre? Pero conociendo a Tsunade, no había manera de que dejara entrar a la tortuga Shinobi en la aldea. Además, estaba el lío diplomático con Sunagakure que había que solucionar. Claro, Orochimaru había sido el cabecilla del ataque a Konoha, pero la aldea de la arena había sido cómplice. Si Konoha los dejaba impunes, podría provocar disturbios entre la población. Sin embargo, el Kazekage también había sido asesinado, nada menos que por Orochimaru, lo que convertía a Sunagakure en cómplice y víctima a la vez. Engañados y manipulados por un ninja renegado de rango S. Así pues, era una situación complicada. Guerra o paz, una decisión nada fácil.
Seguramente los demás pueblos esperaban que Konoha tomara represalias, pero todos subestimaron la determinación de Tsunade. En lugar de declarar la guerra, renovó la alianza con la arena, e incluso devolvió a sus Jinchuriki, fortaleciendo así los lazos entre las aldeas. Como Natsuki ya conocía el desenlace, no tenía ni idea de qué tipo de misión le asignaría Tsunade. Aún así, con su fuerza actual, incluso una misión de rango S sería pan comido, y si algo saliera mal, siempre podría usar el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para escapar. No había motivo para temer. Después de la barbacoa, cada uno se fue por su lado. Natsuki y Tenten dieron un paseo hasta la tienda de herramientas ninja, saludaron al dueño y luego regresaron a la casa de Natsuki. Pero acababan de llegar cuando alguien llamó a la puerta. Cuando Natsuki la abrió, vio a un shinobi enmascarado, claramente perteneciente a los Anbu. Tsunade, Sama me pidió que le entregara este pergamino, dijo el Anbu, entregándoselo antes de desaparecer. Comillas podría ser, los ojos de Natsuki se iluminaron de emoción. Cerró la puerta rápidamente. Comillas Tenten, ven rápido. Tsunade, Sama nos envió un pergamino. En serio, qué bien. Tenten se arrojó a sus brazos y, entre los dos, desenrollaron rápidamente el pergamino. La primera línea decía: Kuchiyose, Kibakufudan no Jutsu. Invocación, técnica de multiplicación de etiquetas explosivas. Sus sonrisas se ensancharon al instante al extender el pergamino por completo y comenzar a estudiar su contenido. La técnica consistía en incrustar fórmulas de invocación en etiquetas explosivas. Al explotar, las etiquetas invocaban simultáneamente aún más etiquetas, creando una cadena en cascada de explosiones interminables hasta aniquilar el objetivo. Para ello, era necesario grabar los sellos de invocación en las etiquetas y vincular la detonación al detonador de invocación. Pero era un jutsu peligroso. El usuario debía observar constantemente las explosiones y podía intervenir manualmente en cualquier momento, ya fuera para continuar o detener el proceso de detonación. Si la explosión se interrumpía, el usuario podía reactivarla. Si el daño parecía suficiente, podían detener la cadena por la fuerza. Era bastante flexible. Pero siempre existía la posibilidad de quedar atrapado en la explosión. Tenten no estaba preocupada. Fácil. Usaré un clon de sombra para provocar la explosión y mantendré algunos clones más en espera. Ahora que tengo una batería de chakra, ya no tengo que preocuparme por el chakra. Natsuki le dio un golpecito juguetón a su nariz. Precisamente por eso te lo compré. Jeje, entonces gracias, mi futuro esposo. Las palabras no bastan para agradecerte. ¿Por qué no te pones de nuevo ese traje de malla para mí? Comillas, eres el peor. Fu, soy peor de lo que crees. Toma esto, mis 18 estilos de amor pegajoso. Al día siguiente, Natsuki y los shinobi recién ascendidos fueron convocados de nuevo a la oficina del Hokage. Para su sorpresa, Kakashi y Ui también estaban presentes. Tsunade no perdió el tiempo y fue directamente al grano. Actualmente, estamos en negociaciones con Sunagakure. Otros pueblos importantes podrían intentar aprovecharse de la situación. Necesito que todos refuercen las fronteras. Ui, llevarás a Neji y a Tenten a la frontera noroeste. Vigila de cerca los movimientos de Iwagakure. Kakashi, llevarás a Sasuke y Shino a la frontera noreste. Mantente alerta ante cualquier ataque de Kumogakure. Shikamaru, puesto que eres el más astuto de todos, nos ayudarás en las negociaciones con Sunagakure. Serás el responsable de gestionar a los rehenes, Gaara, Kankuro, Temari, Baki y los demás, durante las conversaciones. La expresión de Shikamaru se volvió impasible. ¡Qué fastidio! Me estás dando la tarea más importante. Todos sabían que el resultado de las negociaciones determinaría si habría paz o guerra. Eso suponía una enorme carga. Tsunade sonrió. Shikamaru, confío en tu intelecto. No te subestimes. Coma de acuerdo, haré lo mejor que pueda. Para un vago, nada era más doloroso que tener que esforzarse de verdad. Pero Shikamaru no podía negarse, solo podía quejarse un poco mientras seguía trabajando. Finalmente, Tsunade se volvió hacia Natsuki. Natsuki, te asigno la misión de investigar la tierra de los arrozales. Una vez derrotaste a Orochimaru, y se rumorea que dominas el Iraishin, así que me siento muy tranquilo enviándote. ¿Tierra de arrozales? Natsuki se sorprendió momentáneamente, pero el razonamiento de Tsunade tenía sentido. Quizás él realmente era la opción más adecuada. Él asintió. Entendido. ¿Qué es exactamente lo que quieres que investigue? La mirada de Tsunade se volvió penetrante. Orochimaru es una serpiente venenosa. Una vez que pone su mira en algo, no lo suelta.
Quiero que vigiles Otogakure, especialmente las actividades de Orochimaru. Si es posible, investiga también sus laboratorios. Es una gran amenaza y está escondido justo al lado del País del Fuego. No podré dormir tranquilo hasta que lo eliminen. Haz todo lo posible por encontrar información valiosa. Tarde o temprano, Konoha atacará a la aldea oculta del sonido. Natsuki asintió con firmeza y el grupo abandonó la oficina. Dada la urgencia de las misiones, no había tiempo para despedidas prolongadas. Natsuki simplemente intercambió una mirada con Tenten, no hizo falta decir nada en voz alta. Regresó a casa, recogió rápidamente sus provisiones y se dirigió hacia la puerta del pueblo. Aquí viene la espada demoníaca de Konoha. En una misión en solitario, como era de esperar del nuevo Chunin favorito de Tsunade, Sama, los dos guardianes lo saludaron con una sonrisa. Sí, buenos días, senpai. Solo estoy registrando mi salida para una misión. Natsuki rellenó rápidamente el formulario. Senpai, tú ya eres un Chunin, y nosotros seguimos siendo solo Chunin vigilando la puerta. El respeto se gana, no depende del rango. Me marcho ahora. Dicho esto, Natsuki abandonó la aldea. Incluso siendo un Chunin, creía en respetar a sus superiores, a menos que alguien le cayera realmente mal. Por ejemplo, no tenía a Jiraiya en alta estima. Sí, Jiraiya era poderoso y heroico, pero espiar en los baños de mujeres, eso era difícil de justificar. Fin del capítulo. Capítulo 155. Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. Boom, apareció un águila gigante, aunque no era Virdra. Este era mucho más pequeño que Virdra, apenas lo suficientemente grande como para transportar a una sola persona, pero tenía una velocidad y resistencia excelentes. Las heridas de Virdra ya estaban curadas, pero debido a su enorme tamaño, llamaría demasiado la atención. No era apto para misiones de sigilo. Además, Tenten podría necesitar usar a Virdra también. Natsuki saltó sobre el lomo del águila y le dio una palmadita. El águila gigante lanzó un grito agudo y se elevó hacia el cielo, volando hacia el norte, en dirección a la frontera de la Tierra del Fuego. El mundo shinobi, a decir verdad, no era muy grande. Según el canon original, se tardaba solo unos 3 días en viajar de Konoha a Sunagakure. El país de los arrozales estaba aproximadamente a la mitad de esa distancia de Konoha. Dado que el águila de Natsuki era excepcionalmente rápida, llegó a la frontera en menos de un día. Pero Natsuki no se apresuró a entrar de inmediato. En cambio, hizo que el águila sobrevolara la frontera 2 veces. Tras confirmar que allí solo había ninjas de Konoha y no encontrar rastro alguno de ninjas del sonido, finalmente exhaló un suspiro de alivio. Al caer la noche, encontró un lugar apartado para descansar y comer mientras reflexionaba sobre sus planes. La serie original sí mencionaba los escondites de Orochimaru en más de una ocasión, pero su ubicación siempre era vaga. Incluso las descripciones de Otogakure eran escasas, así que intentar extraer información del canon no sería de mucha ayuda. Como mucho, podía recordar fragmentos sobre los 4 del sonido y Guren con su liberación de cristal, ambos considerados amenazas importantes. Y las bases de Orochimaru, tendría que buscarlas él mismo. A la mañana siguiente, Natsuki volvió a montar en el águila y voló en círculo alrededor de la frontera antes de cruzar a la tierra de los arrozales. El país no era muy grande, así que Natsuki planeó seguir algunas rutas de vuelo preestablecidas para sobrevolarlo. Sentado sobre el lomo del águila, utilizó la técnica del telescopio, Megane no Jutsu, para lograr un efecto de vigilancia aérea de bajo presupuesto. Imposible que no encontrara algo tarde o temprano. Y la suerte estuvo de su lado. Tras aproximadamente una hora de vuelo, divisó la entrada oculta de una cueva, sutiles rastros de actividad humana, además de una talla con forma de serpiente sobre la entrada. Básicamente gritaba, este es uno de los escondites de Orochimaru. Natsuki no descendió de inmediato. En cambio, hizo que el águila siguiera volando para evitar ser detectada. Una vez que estuvieron a una distancia segura, marcó la ubicación en su mapa y saltó silenciosamente hacia el bosque. Toton, Dochsen no Jutsu, liberación de la Tierra, técnica del viaje submarino subterráneo. Natsuki se deslizó bajo tierra y comenzó a moverse hacia la entrada de la cueva sin ser detectada. Al llegar y comprobar que no había nadie alrededor, sacó rápidamente una cámara tipo Polaroid y tomó una foto de la entrada de la cueva. Toda la información que proporcionara sería acreditada como contribución. Después de eso, continuó colándose en la cueva utilizando su técnica de tierra.
En el interior, era evidente que había habido gente moviéndose recientemente. Más adentro, incluso oí voces, lo que lo hizo estar aún más precavido. No era miedo, no temía ser descubierto ni perder una pelea, pero debía recordar que su misión era de reconocimiento. Solo necesitaba recabar información. De todo lo demás se encargaría Tsunade. Si alertaba a Orochimaru o lo obligaba a cambiar de ubicación, solo complicaría las cosas más adelante. Sería una tontería. La investigación duró un día entero. Había gente dentro de la cueva, así que Natsuki tuvo que moverse despacio y esperar el momento oportuno para sacar fotos. Este era claramente uno de los laboratorios de investigación de Orochimaru. Había numerosos sujetos de prueba prisioneros, algunos flotando en tanques con una solución verde, una imagen que ponía los pelos de punta con solo mirarla. Natsuki fotografió todo lo que pudo, añadió notas y un mapa, y luego invocó a una águila más pequeña para que llevara la información de vuelta a Konoha. Una vez hecho esto, prosiguió con su misión. Lo que Natsuki desconocía era que, de vuelta en Konoha, Tsunade y Shizune se quedaron impactadas al recibir la información tan solo unos días después de su partida. Shizune, ¿cuánto tiempo hace que Natsuki se fue?, preguntó Tsunade con incredulidad. Creo que solo unos 3 días, respondió Shizune, aturdida. He oído que el Itenten tienen un águila de montaña gigante como bestia de invocación, es increíblemente rápida. Debe haber volado a la tierra de los arrozales. No me extraña que sea tan veloz. Tener subordinados así me tranquiliza mucho. Tsunade suspiró con admiración e inmediatamente abrió el paquete de información, pero su expresión se ensombreció rápidamente. Shizune echó un vistazo y jadeó, conteniendo la respiración. Las fotos que Natsuki había enviado eran brutales, muchas de ellas mostraban experimentos con seres humanos. Incluso siendo médica, Shizune se sintió conmocionada. Comillas, ese maldito Orochimaru, ¿qué se cree que son las vidas humanas? Tsunade destrozó su escritorio de un solo puñetazo. Por supuesto, los únicos que resultaron dañados fueron el escritorio y el departamento de finanzas. Orochimaru salió ileso. Shizune tardó un rato en calmarse antes de preguntar. Tsunade-sama, ¿qué hacemos ahora? Tsunade ya estaba serena. Dejemos que Natsuki continúe la investigación. Creo que pronto localizará todas las bases de Orochimaru en el país de los arrozales. Mientras tanto, concluiremos las negociaciones con Sunagakure y luego reuniremos nuestras fuerzas para acabar con Orochimaru de una vez por todas. En los días siguientes, Natsuki siguió descubriendo un escondite tras otro. Se infiltró en todos ellos, recopiló información y nunca fue detectado. En cada ocasión, enviaba un nuevo lote de información mediante una águila invocada. El comportamiento de Orochimaru era verdaderamente exasperante. En un país tan pequeño, tenía 10 bases experimentales. ¿Quién sabía cuántas más estarían aún ocultas? Natsuki no tenía previsto encontrarlos a todos, eso llevaría demasiado tiempo. La prioridad era localizar al propio Orochimaru. El verdadero objetivo de Konoha era eliminarlo. Una vez fuera, no importaba cuántas bases tuviera. El resto podía resolverse más tarde, o incluso ignorarse por completo. El tiempo pasó rápidamente. Había transcurrido aproximadamente un mes desde que Natsuki abandonó el pueblo. Ya había explorado desde el aire la mayor parte de la tierra de los arrozales. Si la vigilancia aérea no hubiera detectado una base, probablemente no existía en esa zona. Un día, Natsuki llegó cerca de la residencia del daimyo y descubrió otra instalación oculta, pero esta era diferente. La entrada lucía una gigantesca escultura de una serpiente, intimidante y extravagante. No había ningún intento por ocultarla. Eso solo podía significar una cosa, esta era la base principal de Orochimaru. Natsuki tomó una foto y estaba a punto de colarse como de costumbre, cuando su técnica de telescopio detectó varias figuras que se acercaban. Inmediatamente se puso a cubierto. Esas personas parecían extremadamente familiares: Kimaru, Tayuya, Sakon y Ukon y Hiro. Los 4 del sonido. Fueron ellos quienes, durante el ataque a Konoha, levantaron la barrera que aisló al tercer Hokage con Orochimaru, lo que provocó la muerte del anciano. Fin del capítulo. Capítulo 156. Sin embargo, los 4 del sonido no hicieron mucho en Konoha, por lo que la aldea no tenía del todo claro cuál era su fuerza en combate. En la línea temporal original, una vez que activaron sus sellos malditos de etapa 2, alcanzaron temporalmente el poder de un Chunin e incluso lograron derrotar a Genma y Raido, quienes acababan de regresar de una misión. Durante la misión para rescatar a Sasuke, Choji, Neji, Kiba y Shikamaru arriesgaron sus vidas y,
Finalmente, necesitaron la ayuda de los hermanos de la arena para vencerlos. Era evidente el gran poder de los cuatro del sonido. En cuanto a Kimimaro, probablemente seguía postrado en la cama, al borde de la muerte. Algunas personas en internet especularon que el clan Kaguya de Kimimaro podría estar emparentado con el clan Iga. Nadie lo sabe con certeza, pero quizás deberían contárselo a Neji. Natsuki sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos y guardó el espejo de agua para evitar ser descubierto. Los cuatro del sonido se movieron rápidamente y pronto entraron en su base. Desde que los cuatro del sonido vinieron aquí, Orochimaru probablemente esté dentro. No puedo entrar, o me detectará. Ese tipo es demasiado astuto. Mejor enviar su información de vuelta a la aldea, pensó Natsuki para sí mismo. Sin embargo, poco después vio cómo los Soundfour volvían a salir apresuradamente, dirigiéndose directamente al sur sin dudarlo. Por lo que parece, los enviaban a una misión, y la única misión lo suficientemente urgente para los cuatro del sonido en ese momento, sería rescatar a Sasuke. Orochimaru debe estar cerca del final de la vida de su cuerpo actual. Esa fue una mala noticia. Sasuke se encontraba con Kakashi y Shino cerca de la frontera noreste, no muy lejos de aquí. Si los cuatro del sonido se enteraban y se dirigían hacia allí, era difícil saber si el grupo de Sasuke podría contenerlos. Después de todo, el poder de los sellos malditos era básicamente una trampa. Además, Sasuke y los demás no sabían nada sobre los cuatro del sonido, lo que podría llevarlos a subestimar a su enemigo. Una vez que los cuatro del sonido se marcharon, Natsuki no perdió el tiempo. Se retiró inmediatamente y buscó un lugar escondido para dibujar sus retratos y anotar información clave sobre cada uno. Para evitar ser descubierto, ni siquiera tomó fotos, solo hizo dibujos, para que Tsunade y Kakashi tomaran la información más en serio. Tras preparar 2 copias del informe, Natsuki invocó a un halcón mediante el cuchillo Senojutsu, técnica de invocación, y envió una copia de vuelta a Konoha. En cuanto a la segunda copia, canalizó chakra en su mano y utilizó Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para enviársela directamente a Kakashi. Ya le había dado a Kakashi una batería marcada especialmente para este momento. Y Kakashi también lo sabía, así que no se había opuesto. En ese momento, el escuadrón de Kakashi patrullaba la frontera entre el país del fuego y el país del agua caliente. No habían encontrado señales de infiltración de la aldea oculta de la nube, lo cual era un alivio, pero también una pequeña decepción para Sasuke. Tenía la esperanza de encontrarse con un oponente fuerte para poner a prueba su Chidori Nagashi, corriente Chidori. Para hacerse más fuerte, por supuesto que estaba preparado para la batalla. Todos decían que había parado de llover, que el cielo se estaba despejando y que el segundo pilar había regresado. El tono burlón era de lo más irritante, pero la razón por la que Sasuke siempre recibía palizas cuando se confiaba demasiado era que le gustaba desafiar a enemigos superiores a él. Solo a través de esas brutales batallas podía progresar rápidamente. Las personas que solo se dedicaban a intimidar a los débiles rara vez mejoraban, ¿no es así? En ese preciso instante, la expresión de Kakashi cambió y, de repente, apareció un pergamino frente a él. Sasuke y Shino se pusieron en alerta al instante. Shino rápidamente envió a sus insectos, pero estos no detectaron a nadie cerca. Al darse cuenta de algo, dijo, si los insectos no detectaron ninguna presencia, y sin embargo apareció un pergamino, podría ser Natsuki. Sasuke también lo descubrió, comillas el dios del trueno volador. Así es, Natsuki usó a Iraishin para enviar información. Kakashi tomó el pergamino. Si está usando Iraishin solo para enviar un mensaje, entonces debe ser algo serio. Me pregunto si Lady Tsunade ya ha sido informada. Abrió el pergamino y su rostro se ensombreció al instante. Les entregó el pergamino a Sasuke y Shino. Ambos lo leyeron con reacciones muy diferentes. La voz de Shino permaneció tan inexpresiva como siempre. Orochimaru envió a los cuatro del sonido para traer de vuelta a Sasuke. Su intención es llevarse el cuerpo de Sasuke. Sasuke, sin embargo, sonrió con suficiencia. Bien, mi cuerpo se está oxidando después de todo este mes. Veamos si estos supuestos cuatro del sonido pueden con Michidori Nagashi. Kakashi suspiró y advirtió, el informe de Natsuki dice que los cuatro tienen sellos malditos y pueden usar su poder para alcanzar temporalmente la fuerza de un Chunin. No podemos bajar la guardia. Por suerte, también ha recopilado información sobre sus habilidades, lo que nos da ventaja. Obviamente, Kakashi no tenía intención de huir. Dado que Orochimaru ya le había implantado una marca de maldición a Sasuke, probablemente podría rastrear su ubicación. Huir sería inútil.
Así que bien podrían aprovechar esta oportunidad para derrotar a los 4 del sonido y debilitar las fuerzas de Orochimaru. Además, había pasado un mes sin señales de movimiento por parte de la aldea oculta de la nube. Parecía que, después de todo, no iban a atacar. Tal como dijo Sasuke, después de un mes entero, estaban prácticamente oxidados. Era hora de estirar un poco. Vigilaré los movimientos del enemigo, afirmó Shino, quien nunca decía nada superfluo. Si iba a haber una pelea, entonces era hora de prepararse. De acuerdo, por si acaso, vamos a tender algunas trampas. Kakashi, sensei, yo seré el cebo. Sasuke lo interrumpió. De todas formas, me persiguen. Soy el cebo perfecto. Tú y Shino, escóndanse y esperen la oportunidad para atacar. Como pueden usar sus sellos malditos para aumentar su fuerza, 3 contra 4 podría ser una batalla difícil. Un ataque sorpresa nos da más posibilidades de ganar. Kakashi abrió la boca pero no protestó. Lógicamente, permitir que un estudiante actuara como cebo fue imprudente e irresponsable. Pero pronto se dio cuenta de que Sasuke ya no era solo un genin, era un chunin, alguien capaz de realizar misiones en solitario. No le resultaba extraño usar a Sasuke como cebo. Y el razonamiento de Sasuke tenía sentido. Si estaban en desventaja en una pelea directa, entonces usar un señuelo para cambiar las tornas. Dado que era la decisión correcta, no había razón para discutir. Además, Kakashi no estaba demasiado preocupado, Natsuki seguía en el país de los campos. Incluso si capturaban a Sasuke, Natsuki podría aparecer a mitad de camino e interceptarlos. Kakashi incluso bromeó consigo mismo, Natsuki podría teletransportarse con Iraisen y acabar con todo. Los 4 del sonido ni siquiera serían una amenaza. De acuerdo, seguiremos el plan de Sasuke. Los 3 asintieron en señal de acuerdo. Shino liberó inmediatamente un enjambre de insectos para que exploraran la zona. Sasuke permanecía de pie en un claro, esperando la llegada de los 4 del sonido. Kakashi eligió un buen escondite. Mientras se preparaban para tomar posición, Konoha también recibió la información de Natsuki. Tras leerlo, a Tsunade le dolió la cabeza. Hemos localizado el escondite de Orochimaru, pero esa maldita serpiente ya ha enviado a 4 subordinados poderosos tras Sasuke. Parece que de verdad quiere el cuerpo de Sasuke. Shizune también echó un vistazo al informe. Cuando leyó que los 4 del sonido podían usar poderes de sellos malditos, su rostro también se ensombreció. Fin del capítulo. Capítulo 157. Shizune hizo una sugerencia, señorita Tsunade, podríamos pedirle a los ninjas de la patrulla fronteriza que les presten apoyo. Tsunade negó con la cabeza con decisión. Los ninjas de patrulla apostados en las fronteras no son particularmente fuertes. Sus funciones principales son el reconocimiento y la transmisión de mensajes, no serán de mucha ayuda en un combate directo. La mayoría de los Junin y Junin especiales de la aldea ya tienen sus deberes. Espera, tenemos más gente. De repente, se le iluminó el rostro. Nuestras negociaciones con Sunagakure han concluido. Ya no hay riesgo de guerra, así que no necesitamos seguir vigilando nuestros flancos. El equipo de Wii ya no tiene que proteger la frontera noroeste, pueden ir a apoyar al equipo de Kakashi. Eso, fue una idea audaz. El equipo de Wii estaba en la frontera noroeste, y el de Kakashi en la frontera noreste. ¿Cómo iban a apoyarse mutuamente a través de una distancia tan grande? Shizune se estremeció. Señorita Tsunade, ¿no sería más rápido que Natsuki las apoyara? Él está en el país de los campos. Pero Tsunade sonrió. ¿Estás diciendo tonterías, Shizune? Natsuki conoce el Iraisen no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Puede intervenir en cualquier momento. La razón por la que no se ha movido es porque mantiene a Orochimaru bajo vigilancia. Esa serpiente es la verdadera amenaza. En cuanto al equipo de Wii, sí, la distancia es grande, pero te olvidaste de la invocación del águila gigante de montaña de Tenten, ¿verdad? Comillas claro, lo había olvidado por completo. Avisaré al equipo de Wii inmediatamente. Shizune finalmente exhaló un suspiro de alivio. Trabajar en la oficina del Hokage, leyendo todos esos informes día tras día, era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Solo podía esperar que todos estuvieran a salvo. Mientras Shizune se marchaba para enviar la orden, Tsunade hojeaba otro conjunto de documentos, informes sobre las misiones recientes llevadas a cabo por los equipos Genin, y sus cejas se crisparon al instante. El equipo de Aoba había tenido un desempeño excelente. Si bien Lee era una incorporación temporal,
Su fuerza en combate fue fundamental, y su coordinación con Rinja fue magnífica. Megumi mejoraba constantemente, no solo en fuerza, sino también en sus estudios de ninjutsu médico. Era una niña diligente y muy motivada. Sin embargo, al equipo de Asuma no le iba muy bien. Sakura era débil y su trabajo en equipo con Ino y Choji era deficiente. Luego estaba el equipo de Kurenai. Su tasa de finalización de misiones era prácticamente nula, principalmente porque el desempeño de Naruto era demasiado caótico. En cuanto al reconocimiento, tanto Kiba como Hinata lo hicieron de maravilla, y Naruto no se daba cuenta del enemigo hasta que lo tenía justo delante. En cuanto al sigilo, Kiba y Hinata también se desenvolvieron bien, pero Naruto, ruidoso y descuidado, metiéndose en líos constantemente. Incluso Akamaru lo hizo mejor que él. Ahora Tsunade comprendía perfectamente la valoración que Kakashi hacía de Naruto, impredecible, ante todo. Siempre había sorpresas durante las misiones, pero la naturaleza impredecible de Naruto lo convertía en un arma de doble filo. Podía ser increíblemente confiable en momentos de crisis, y completamente impredecible en todo lo demás. Aún así, si su desempeño en la misión seguía siendo tan pésimo, Tsunade ni siquiera se atrevería a permitir que este equipo participara en los próximos exámenes Chunin. Era demasiado arriesgado. Y, sinceramente, fue exactamente como se esperaba. El equipo de Kurenai solía contar con la siempre confiable Shino, por lo que todo era estable. Pero ahora que Shino había sido ascendido a Chunin y Tsunade había conseguido que Naruto se uniera al equipo, todo se había desmoronado. Hinata no podía alzarle la voz a Naruto, y Kiba tampoco podía controlarlo. El desastre era inevitable. Esto no puede ser, murmuró Tsunade. Necesito asignarles una tarea especial para poner a prueba su coordinación. Si siguen sin poder trabajar juntos, tendré que reorganizar el equipo otra vez. Tras esto, Tsunade tomó una decisión y comenzó a contactar con algunos viejos amigos. Estos viejos amigos no eran especialmente poderosos, pero cada uno tenía sus propios talentos únicos. Ella les pidió que diseñaran una misión que realmente pusiera en aprietos al equipo de Naruto. Al día siguiente, cerca de la frontera noreste, los insectos de Shino detectaron la presencia de los cuatro del sonido e inmediatamente transmitieron la información a Kakashi y Sasuke. Los labios de Sasuke se curvaron en una sonrisa. Había estado esperando este momento, pero mantuvo su postura y esperó con calma el momento oportuno. 10 minutos después, los cuatro del sonido llegaron y se posaron en un árbol, mirando a Sasuke con ojos llenos de burla y desdén, lo que incomodó bastante a Sasuke. ¿Quién eres?, preguntó Sasuke con frialdad. ¿Nosotros? Kidomaru soltó una risita. Estamos aquí para ponerte a prueba. Para comprobar si de verdad eres digno de la atención del señor Orochimaru. Recibiste el poder del sello maldito, y aún así sigues acobardado en esta aldea pacífica y patética. Debes de ser un debilucho. Tayuya se burló, comillas, deja de hablar, Kidomaru. Vamos a darle una paliza y arrastrarlo de vuelta de una vez. Jiraiya y Sakonoko no pusieron objeciones. Los cuatro saltaron hacia Sasuke, preparándose para rodearlo, pero al segundo siguiente oyeron un chasquido cuando estacas de madera afiladas salieron disparadas hacia ellos desde todas direcciones, rodeándolos por completo. ¿Una trampa? ¿Sabían que íbamos a venir? Los Sanfour se sobresaltaron e inmediatamente dieron todo de sí. Kidomaru escupió telarañas pegajosas y las envolvió alrededor de la cintura de Jiraiya, para luego lanzarlo con fuerza. Jiraiya usó su fuerza bruta para atravesar las estacas que volaban por los aires. Aún así, ninguno se atrevió a bajar la guardia, se dispersaron rápidamente. Justo en ese instante, el Katon, Kaki no Jutsu, estilo de fuego, gran bola de fuego, de Sasuke explotó justo donde aterrizaron. La sincronización fue perfecta. Apenas lograron esquivarlo, si hubieran tardado un segundo más, habrían sido derrotados. Cuando Jiraiya tocó el suelo, escuchó de repente un fuerte zumbido. Su expresión cambió y rápidamente rodó hacia un lado, justo a tiempo para esquivar un enjambre de insectos. Alzó la vista y vio una figura con gafas de sol de pie, en silencio, sobre la rama de un árbol no muy lejos de allí. Había aparecido sin que nadie se percatara de su presencia. Un verdadero experto. Si no simplemente pensó, simplemente no llamó mucho la atención, eso es todo. Formó varios sellos con las manos, y nubes de insectos surgieron de su cuerpo, dirigiéndose directamente hacia Jiraiya. Sin otra opción, Jiraiya siguió esquivándolos. Jiraiya se especializaba en fuerza bruta y Doton, liberación de tierra. También podía absorber chakra mediante técnicas de tierra, lo que lo convertía en un oponente formidable.
Pero Shino luchaba a distancia usando sus insectos, lo cual era precisamente el tipo de enfrentamiento que frustraría a Hiro. En otra parte, Sakonuko y Kidomaru se habían topado con Kakashi. Apareció de la nada y lanzó varios poderosos tajos de Rankyaku, pierna de tormenta, obligándolos a detener su avance. Mientras tanto, Sasuke desenvainó con calma su espada corta y fijó la mirada en Tayuya. Su voz era gélida. Sois los 4 del sonido, enviados por Orochimaru para arrastrarme de vuelta a Otogakure y llevarse mi cuerpo. ¡Qué insulto! Solo envió a 4 don nadie como vosotros. ¡Qué ridículo! Tayuya espetó, no entiendes la grandeza del señor Orochimaru, él nos dio poder, a ti también te lo dio, pero eres demasiado tonto para usarlo. Pronto te arrepentirás. Usaré ese poder para aplastarte, supuesto genio Uchiha. Rápidamente formó sellos con las manos y golpeó el suelo. Comillas cuchillos en Ojutsu, Doki, técnica de invocación, Doki. Entre una bocanada de humo, aparecieron 3 grandes criaturas humanoides, todas grotescas y amenazantes. Tayuya alzó su flauta y comenzó a tocar. Mientras la inquietante música llenaba el aire, las 3 Doki se abalanzaron sobre Sasuke. Sasuke lo entendió al instante. Comillas controlarlos mediante el sonido para atacarme, si esto es todo lo que tienes, entonces puedes morir ahora. Ignorando por completo a los monstruos, activó el Sunshin no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, y desapareció, dirigiéndose directamente hacia Tayuya. Fin del capítulo. Capítulo 158. ¡Qué rápido! Tayuya se sobresaltó e inmediatamente dio un salto hacia atrás. Al mismo tiempo, la melodía de su flauta cambió, y las 3 Doki aumentaron repentinamente su velocidad, abalanzándose sobre Sasuke. Una blandió un enorme garrote de madera, otra atacó con garras huesudas, y la última, envuelta en vendas, se lanzó hacia adelante para estrellarlo contra él. Comparado con esas figuras monstruosas, Sasuke parecía un niño. Un enfrentamiento directo era imposible. Pero él fue más rápido. Con un destello de Raiden Sunshin, destellos corporales relámpago, su corta espada ya estaba en la garganta de Tayuya. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Tayuya activó al instante la primera fase de su sello maldito. Marcas negras y dentadas se extendieron por su cuerpo mientras su velocidad aumentaba. Con unas cuantas volteretas hacia atrás, esquivó por poco la espada de Sasuke. Su flauta no dejó de sonar, su melodía ahora distorsionada y espeluznante, taladrando los oídos de Sasuke y confundiéndole la mente. Pero Sasuke era astuto, activó inmediatamente su Sharingan y la confusión en su mente se desvaneció rápidamente. Se burló, comillas intentar un genjutsu contra un Uchiha. Eso es un insulto, incluso si se trata de un genjutsu a través del sonido, frente al Sharingan, todas las ilusiones son inútiles. Tayuya guardó silencio, cambiando de nuevo su melodía. Tuvo que admitir que había subestimado a Sasuke. Su flauta demoníaca, armonía ilusoria no tuvo ningún efecto. Y se vio obligado a activar la primera fase de su sello maldito solo para esquivar su ataque. Si hubiera tardado un segundo más, su cabeza podría haber rodado por el suelo. El propio Sasuke exhaló aliviado en secreto, casi había caído en su genjutsu. Por suerte, había seguido el consejo de Natsuki y mantuvo la calma. En cuanto notó que el sonido era falso, activó su Sharingan, neutralizando la ilusión. Si hubiera caído en un genjutsu basado en el sonido, su orgullo como Uchiha se habría hecho añicos. Al mismo tiempo, se dio cuenta de lo fuertes que eran realmente los 4 del sonido. Ya era difícil lidiar con Tayuya, las otras 3 no serían más fáciles. ¿Y la segunda fase del sello maldito? Eso seguía siendo una incógnita. HMPH, la información de Natsuki no era lo suficientemente detallada. Esto podría complicarse. Natsuki, en algún lugar fuera de cámara, comillas oye, no me culpes. Sinceramente, no fue culpa de Natsuki. Toda esa información provenía de su memoria, y los 4 del sonido eran solo personajes secundarios al principio de la historia, los detalles eran, en el mejor de los casos, vagos. Solo había logrado anotar los puntos más importantes, lo justo para evitar que el equipo de Sasuke fuera tomado completamente por sorpresa. Además, un verdadero shinobi era alguien capaz de recabar información en medio de la batalla y aún así salir victorioso, no. En otro lugar, Shino atacaba sin piedad a Jirp con oleadas de insectos. Jirp se veía obligado constantemente a esquivar, a veces usando Doton, Dorjeki, elemento tierra, muro de estilo tierra,
para intentar bloquear, pero el elemento tierra era claramente menos efectivo contra los insectos que el elemento fuego o el elemento rayo. No se atrevía a dejar que lo tocaran, sabía muy bien que los insectos del clan Aburame drenaban chakra. Él también podía drenar chakra, pero el problema era que ni siquiera podía tocar a su oponente. Comillas maldita sea, si tienes agallas, ven a pelear conmigo uno contra uno. ¿Qué sentido tiene esconderse detrás de insectos? Rugió Hirb con frustración. Furia vacía, respondió Sino con calma, completamente imperturbable ante las burlas. El clan Aburame luchaba controlando insectos, no a puñetazos. ¿Para qué pelearse con un cabeza hueca? Además, ¿acaso Choji no odiaba que lo llamaran cerdo gordo? Entonces Sino sonrió levemente y dijo, ¿eso es todo lo que tienes? Cerdo gordo. Cerdo gordo, cerdo gordo, cerdo gordo. Como era de esperar, la burla hizo que Hirb perdiera la compostura. Con el rostro ensombrecido por la rabia, usó Doton, Doridango, elemento tierra, bola de mausoleo de tierra, extrayendo chakra para levantar una enorme roca y arrojársela a Sino. Sino esquivó el ataque con facilidad y aprovechó la oportunidad para atacarlo con una lluvia de insectos. Hirb gritó mientras su chakra se agotaba rápidamente. Pero Sino se mantuvo alerta, sabía que aún no había terminado. Y, efectivamente, al segundo siguiente, Hirb lanzó un rugido furioso que ahuyentó a todos los insectos que lo rodeaban. En su cuerpo aparecieron marcas oscuras, entrelazadas en patrones triangulares. Su chakra se hinchó con una sensación ominosa y siniestra. Incluso los insectos se retorcían incómodos. ¿Este chakra es el poder del sello maldito? Sino se puso cauteloso y ordenó a sus insectos que atacaran de nuevo. Pero Hirb simplemente se burló y golpeó el suelo con el pie, lanzándose hacia adelante con una explosión de velocidad que sorprendió incluso a Sino. Comillas te tengo, muere. El puñetazo de Hirb rasgó el aire, con la intención de convertir a Sino en pulpa. Sin embargo, Sino permaneció impasible, moviendo las manos con rapidez para realizar sellos. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de impactar, se convirtió en una fina hoja de papel que se desvaneció con el viento. En Genojutsu, Kami, técnica de transformación, dibujó en papel. Hirb estaba estupefacto. Seguía golpeando y pateando, pero Sino, frágil como el papel, era simplemente arrastrado por el viento, inmune a los golpes. Mientras tanto, el enjambre de insectos de Sino volvió a alcanzarlos, obligando a Hirb a retirarse. Sino volvió a la normalidad y permaneció tranquilamente en su sitio, tan indescifrable como siempre. No puedes hacerme daño, pero puedo seguir atacando con mis insectos. No puedes ganar. Su voz denotaba un rastro de autosuficiencia. Esta técnica era una de las Rokushiki, 6 estilos, que Natsuki le había enseñado especialmente para compensar su debilidad en Taijutsu. Ahora, por muy fuertes o rápidos que fueran los puños de su oponente, no podían alcanzarlo. Al fin y al cabo, la fuerza bruta por sí sola no bastaba para dañar una hoja de papel. El rostro de Hirb se contrajo de frustración. Este oponente era su rival natural. Mientras tanto, Kakashi estaba luchando en una situación de 2 contra 1, o mejor dicho, de 3 contra 1. Sakon y Ukon eran hermanos siameses, y con Kidomaru en la ecuación, se trataba esencialmente de un ataque de 3 hombres. Kidomaru, el bicho raro con aura arácnida, ya había saltado a los árboles y no paraba de lanzar telarañas para atrapar a Kakashi. Kakashi tenía que seguir esquivando, esas telarañas eran pegajosas. Si lo atrapaban, quedaría completamente expuesto al ataque de los demás. Justo entonces, Sakon y Ukon comenzaron su ataque de taijutsu. Con 4 brazos y 4 piernas, los gemelos desataron una ráfaga de puñetazos y patadas. Normalmente, 2 puños no podían vencer a 4, pero esta vez se equivocaban. Kakashi ya se había entrenado con la técnica de los 4 demonios de Natsuki, por lo que enfrentarse a combatientes con múltiples extremidades no era algo nuevo para él. Al darse cuenta de que no conseguía nada, Ukon de repente se desprendió la cabeza y la lanzó contra Kakashi, intentando introducirla en su cuerpo. Pero Kakashi, advertido ya por la información de Natsuki, estaba alerta. Usó el Sunshin no Jutsu para esquivar el ataque al instante. Aunque Natsuki no recordaba todos los detalles sobre los 4 del sonido, sin duda no había olvidado lo importante. Sobre todo la imagen de que iba siendo parasitado por la cabeza de Ukon, eso quedó grabado en su memoria. Fin del capítulo. Capítulo 159. HMPH, 1 contra 2. No, 1 contra 3 no es nada fácil. Como dijo Natsuki, la fuerza de los 4 del sonido no es para tomársela a la ligera. Y esto sin activar sus sellos malditos.
Si lo hacen, podría estar en problemas. Kakashi evaluó la situación en silencio mientras se subía la banda protectora de la frente para revelar el Sharingan. También tocó instintivamente la batería de chakra que llevaba sujeta al brazo. Si se quedaba sin chakra, podía activarla en cualquier momento. Aunque no había acumulado mucho en los últimos días, aún le quedaba suficiente para resistir una batalla prolongada. Kidomaru seguía lanzando telarañas, pero Kakashi las esquivaba con facilidad. De hecho, se movió deliberadamente en dirección a Sakon y Yukon, provocando que quedaran atrapados en las telarañas más de una vez y que perdieran la paciencia a poco. Tras ser atrapado por otro hilo, Sakon estalló de rabia. Comillas Kidomaru, bastardo, o ven a pelear o deja de escupir esa porquería pegajosa. Si me vuelves a molestar, te mataré antes. Pero Kidomaru no se inmutó e incluso se burló de él. Tejo como me da la gana. ¿Y a ti qué te importa? Claramente, tus habilidades son muy bajas. Él esquiva fácilmente, tú no. Porque no vas a ayudar a Tayuya o a Hirby, yo me encargo. Solo estorbas. Comillas pequeño. Comillas ven a por mí entonces, vamos. Kakashi observó cómo se desarrollaba la discusión con un suspiro de alivio interior. Sigan discutiendo, esperaré, ya sea que terminen de discutir o que peleen, eso me da tiempo. Observaba atentamente las batallas de Sasuke y Shino. Era evidente que ambos se defendían bien. Sin tener que preocuparse por ellos, Kakashi prefirió conservar fuerzas y esperar a que alguno terminara su combate antes de prestarles apoyo. Aún se desconocían todas las capacidades del sello maldito, y Kakashi, siempre precavido, sabía que debía esperar hasta haber analizado completamente la situación. Me pregunto cómo estará Natsuki. Si tan solo pudiera usar a Iraisin para venir, toda esta batalla sería mucho más fácil, pero, probablemente no aparecerá. Mientras tanto, la persona en la que se estaba pensando, Natsuki, masticaba tranquilamente carne seca, viendo cómo Kimimaro desaparecía en la distancia. Parece que Orochimaru y Kabuto presentían que algo andaba mal, así que enviaron a Kimimaro como refuerzo. Los 4 del sonido se convirtieron en los 5 del sonido. El bando de Sasuke podría estar en serios problemas ahora. Ojalá hubiera incluido la información de Kimimaro desde el principio. Sin demora, Natsuki dibujó el retrato de Kimimaro y anotó detalles de combate relacionados con Shikotsu-Byaku, pulso de hueso muerto. Estaba a punto de teletransportar la información a Kakashi, pero se detuvo. Es probable que Kakashi estuviera en medio de la batalla. Recibir información ahora podría no ser de ayuda. ¿A quién más puedo enviárselo? Ha enviado Konoha refuerzos. Natsuki se rascó la cabeza. No estaba del todo seguro. Su mejor opción era detectar si había alguna etiqueta Iraisin activa cerca. Después de todo, ya le había dado una batería de chakra a Yamashiro Aoba. Si Aoba estaba entre los refuerzos, eso facilitaría las cosas. Pero, la etiqueta de Aoba no se había movido del pueblo, no formaba parte del equipo de apoyo. Entonces Natsuki notó otra etiqueta Iraisin que se movía a gran velocidad, procedente del noroeste de la Tierra del Fuego y en dirección noreste. Espera, del noroeste al noreste. Ese era el marcador Iraisin de Tenten. Así que el equipo de Wii fue el que fue enviado para reforzarlos, desde el noroeste hasta la frontera noreste. Natsuki puso los ojos en blanco. Tsunade sí que sabe dar órdenes. ¿En serio no quedan otros ninjas en la aldea? Y, de hecho, tenía razón, no había otros disponibles. Bueno, supongo que le enviaré la información a Tenten. Utilizó el Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, y transmitió la información sobre Kimimaro. En ese momento, Tenten, Wu y Neji iban montados en Birdra, volando a toda velocidad hacia la frontera noreste. De repente, apareció un pergamino de la nada, Tenten lo atrapó de inmediato. Comillas, ¿qué pasa? Ataque enemigo. Wu y Neji se pusieron tensos. No, es un mensaje de Natsuki usando Iraisin, dijo Tenten con seriedad. Si se toma la molestia de enviar un mensaje así, debe ser importante. Abrió el pergamino. Los tres lo leyeron juntos, y sus expresiones enseguida se tornaron sombrías. Así que los 4 del sonido tenían refuerzos, y este Kimimaro poseía un Kekkei Genkai conocido como Shikotsu-Byaku, pulso de hueso muerto. Solo eso ya lo convertía en un oponente extremadamente peligroso. Tenían que actuar rápido. Neji se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Había contratado a alguien para investigar al clan Iga durante la era de los estados combatientes. Supuestamente, existía alguna conexión con un clan llamado Kaguya. Y los Kaguya eran conocidos por su Shikotsu-Byaku. Entonces, los clanes Iga y Kaguya estaban emparentados de alguna manera. Comillas, tenemos que actuar con mayor rapidez, exclamó Tenten.
Le dio una palmadita en el cuello a Virdra. Virdra, necesitamos que vueles lo más rápido que puedas. Cuando regresemos, te prepararé un ciervo entero. Un ciervo criado por el clan Nara. Virdra lanzó un fuerte grito y se abalanzó hacia adelante como un vendaval. De vuelta en la frontera noreste, la batalla continuaba. Los tres frentes separados habían comenzado a distanciarse debido a la intensidad del combate. Sino había alejado a Kirby intencionadamente. Planeaba eliminarlo primero y luego regresar para ayudar a Kakashi y Sasuke. Alejarlo de los demás también significaba menos variables en el ataque final. A esas alturas, Kirby estaba prácticamente echando espuma por la boca de rabia. Sus técnicas de Taijutsu y Doton eran completamente ineficaces contra Shino, mientras que los enjambres de insectos de este último consumían su chakra sin cesar. Si esto se prolongaba, Kirby perdería sin duda, no era de extrañar que estuviera tan agitado. Al ver que Shino claramente estaba preparando un movimiento importante, perdió los estribos. Activó la segunda fase de su sello maldito. Su piel se tornó carmesí, su cuerpo se hinchó y le creció un cuerno en la frente. Tumores carnosos sobresalían de sus extremidades, dándole una apariencia grotesca y monstruosa. Su chakra se encendió violentamente con una presencia oscura y malévola. Esta es la segunda fase del sello maldito. Al tomar prestado su poder, se produce una oleada abrumadora de chakra. Realmente se vuelve mucho más fuerte en un instante. Pero semejante poderío extranjero debe suponer una tensión terrible para el cuerpo. No puede durar mucho. ¿Debería ganar tiempo? ¿O acabar con esto rápidamente? Cientos de pensamientos pasaron por la mente de Shino, pero pronto encontró su respuesta. Su oponente era fuerte, sí, pero Shino tampoco era débil. El clan Aburame nunca combatía de frente. Una resolución rápida no significaba usar la fuerza bruta, sino emplear la inteligencia para vencer a la fuerza bruta. Y a este bruto, no fue precisamente difícil engañarlo con astucia. Comillas muere, bastardo de Aburame. Gir rugió, haciendo temblar el suelo bajo sus pies y lanzándose como una bala de cañón hacia Shino. Shino, sin embargo, permaneció perfectamente tranquilo. De pie sobre la rama de un árbol, formó un sello con la mano, presionando sus dedos índice y medio contra sus sienes, mientras Gir se acercaba. Comillas Taiken, erupción solar. BZZZZT. Un destello cegador surgió del cuerpo de Shino. Hirb, que cargaba a toda velocidad y lo miraba fijamente, quedó cegado al instante. Su visión se volvió completamente blanca y sus ojos ardían por el dolor insoportable. Fin del capítulo. Capítulo 160. Comillas AAH, mis ojos, mis ojos. Hirb, presa del pánico, se lanzó a ciegas hacia adelante y chocó contra Shino, quien se disolvió en un enjambre de insectos que lo envolvieron por completo al instante. Era evidente que se trataba de un clon de insecto. El verdadero Shino ya había descendido hasta la base del árbol y seguía liberando más insectos, rodeando y asfixiando por completo a Hirb. Dado que la segunda fase del sello maldito era esencialmente una sobrecarga de chakra, Shino simplemente contraatacó con una sobrecarga de enjambre de insectos, drenando hasta la última gota de chakra que tenía. Veamos si aún puede mantenerse en pie después de esto. Pronto, el enjambre comenzó a regresar. Hirb yacía inmóvil en el suelo. No solo se había desactivado su sello maldito, sino que, si uno se fijaba bien, aún se veían insectos entrando y saliendo de su boca y nariz. Claramente, Shino no solo le había drenado el chakra, les había ordenado a los insectos que entraran en el cuerpo de Hirb y causaran estragos desde dentro. Y ahora, Hirb ni siquiera respiraba. Muerto. Asesinado por Shino. Para Shino, dado que los cuatro del sonido eran secuaces de Orochimaru enviados para secuestrar a Sasuke, no había necesidad de mostrar misericordia. Puede que él y Sasuke no fueran especialmente cercanos, pero seguían siendo amigos de la misma aldea, compañeros de armas. Shino no permitiría que nadie lastimara a sus camaradas, así que cuando llegó el momento de atacar, no dudó ni un instante. Además, si ese cerdo gordo lograra recuperarse en medio de la batalla, solo se convertiría en un problema. Mejor terminarlo ahora. Los demás combatientes también habían oído los gritos de Hirb, y todos se detuvieron por un breve instante. Poco después, Shino apareció de repente en la rama de un árbol cercano. Kakashi sonrió con aprobación. Tan confiable como siempre, Shino. Sasuke lo miró como si lo viera por primera vez. Comillas, ¿ya terminaste? Sí, un trabajo fácil. Mis insectos son un duro rival para ese cerdo gordo. Shino habló con calma, pero Sasuke no se atrevió a subestimarlo en absoluto. Entendía perfectamente que los cuatro del sonido eran prácticamente iguales en fuerza.
Y con su segundo estado de sello maldito, podrían rivalizar temporalmente con los Junin. Sin embargo, Sino rápidamente sacó uno. Eso solo podía significar una cosa, Sino era increíblemente fuerte. No me extraña que sea el mejor amigo de Natsuki, no es nada simple, concluyó Sasuke. Era cierto, solo había dos personas realmente cercanas a Natsuki, su novia, Tenten, y Sino. Sino conocía a Natsuki incluso antes que a Tenten, habían sido compañeras de pupitre, se visitaban en sus casas y tenían un vínculo inusualmente estrecho. Estar tan cerca de Natsuki definitivamente no era algo común. Por ejemplo, Tenten, solía ser una kunoichi común y corriente, sin linaje especial ni herencia de clan, solo tenía acceso a las tres técnicas básicas y al lanzamiento de armas. En circunstancias normales, habría seguido siendo una genin estándar. Pero como novia de Natsuki, se había vuelto tan poderosa bajo su tutela que ni siquiera Sasuke confiaba en poder derrotarla ahora. Evidentemente, Natsuki se preocupaba profundamente por el crecimiento de sus seres queridos. Si Shino era tan cercana a Natsuki, sin duda se entendían a la perfección. Natsuki solía decir, con Shino cerca, puedo estar tranquila. Ahora, Sasuke comprendía que no eran simples halagos, sino que lo decía de corazón. Desde que se unió a Shino, Sasuke se había dado cuenta de que sobresalía en el reconocimiento, la vigilancia, el ataque y la defensa, lo hacía todo con precisión. Shino siempre fue tranquilo, perspicaz y analítico. Y ahora, al ver su impresionante fuerza en combate, era evidente, Shino era increíblemente capaz. Realmente era un todoterreno. Tal como dijo Natsuki, si Shino está ahí, no hay de qué preocuparse. Hace un momento hubo un destello cegador, preguntó Sasuke. Oh, Taiken, erupción solar. Por supuesto que conoces Taiken. Sasuke sabía lo poderoso que era ese movimiento, un repentino estallido de luz que cegaba al oponente y permitía un golpe decisivo, incluso Itachi estuvo a punto de caer en la trampa una vez. Para alguien como Shino, la mejor amiga de Natsuki, tenía todo el sentido del mundo conocer esa técnica. Era obvio lo que había sucedido, Shino había usado Taiken para cegar a ese gordo y luego lo había rematado con una emboscada en enjambre, muerte instantánea. Espantoso. Los que quedaron verdaderamente conmocionados fueron Tayuya, Sakonukon y Kidomaru. No se llevaban bien, pero todos eran conscientes de la fuerza de los demás. En su segundo estado, tras el sello maldito, podían enfrentarse a Jin sin problemas. Pero ahora Jirba había sido derrotado instantáneamente por ese tipo de insecto con gafas de sol. Imposible. Tenía que ser imposible. Pero los hechos eran hechos, negarlos no cambiaría la realidad. En ese instante, la mirada de Shino se clavó en Sakonukon. Su tono permaneció impasible y firme. Kakashi, sensei, déjeme encargarme del de dos cabezas. A mis insectos no les gustan las arañas. Las telarañas pegajosas de Kidomaru resultaban especialmente problemáticas para los insectos. Por eso, Shino optó decididamente por Sakonukon, cuyas fortalezas eran el taijutsu y la posesión corporal, técnicas que no eran efectivas contra los bichos. Kakashi asintió sin dudarlo. De acuerdo, entonces me encargaré del tipo araña. Comillas ni de broma. Kidomaru y Sakonukon no iban a quedarse de brazos cruzados. Sin necesidad de comunicarse, se lanzaron contra sus respectivos oponentes con una velocidad desesperada, como si sus vidas dependieran de ello. Pero cuando Kidomaru se acercó a Shino y lanzó sus telarañas, se dio cuenta de que solo había atrapado una masa de insectos. Shino había desaparecido. Oye, dije que tu oponente soy yo. Kakashi apareció detrás de él e instantáneamente formó sellos con las manos. Katon, Kaki no Jutsu, lanzamiento de fuego, gran jutsu de bola de fuego. FWOM. La enorme bola de fuego envolvió las telarañas y se dirigió hacia Kidomaru. Todos sabían que las telarañas temían al fuego. Incluso las telarañas potenciadas con chakra ardían, ya que el Kaki también utilizaba la transformación de chakra. Por otro lado, Sakonukon había planeado interceptar a Kakashi, pero se encontró con que enjambres de insectos le bloqueaban el paso. Ni siquiera se percató de la presencia de Shino hasta que escuchó su voz justo detrás de él. Eso de antes era solo un clon de un insecto. No soy tan tonto como para desperdiciar un ataque sorpresa. Mientras todos estaban distraídos con mi clon, me coloqué en posición. Comillas maldita sea. El rostro de Sakonukon se ensombreció. A pesar de tener dos cerebros, seguían siendo engañados. Su rabia estalló. Pero más allá de eso, ahora sí que tenían miedo de verdad. ¿Por qué? Se dieron cuenta de que tal vez no podrían vencer a Shino.
Si no había dado en el clavo, las mejores habilidades de Sakonukon eran el taijutsu y la posesión corporal. Ninguna de las dos funcionaba contra enjambres de insectos. Comillas al diablo con todo. Activa la segunda etapa del sello maldito. Mientras unas marcas negras recorrían su piel, su chakra se tornó frío y siniestro. Su cuerpo comenzó a transformarse, una de sus cabezas adquirió una apariencia demoníaca, cuernos brotaron de su cráneo y rasgos bestiales aparecieron en su estructura. Fin del capítulo. Capítulo 161. No fueron solo Sakon y Yukon, al ver la terrible situación, los otros dos también entraron inmediatamente en su Juin ni Sutto, estado de marca de maldición nivel 2. La piel de Tayuya se oscureció, su cabello rojo se alargó e incluso le brotaron cuernos de la cabeza. Kimaru sufrió una transformación similar, su piel se volvió de un rojo oscuro casi negro, le crecieron cuernos en sus numerosos brazos, su cabello se alargó y le apareció un ojo vertical en la frente. Su chakra también se volvió frío y ominoso, provocando escalofríos. Esto ya ni siquiera parece humano, murmuró Sasuke con un raro momento de sarcasmo. Este chakra se siente tan vil, como era de esperar de Orochimaru, es verdaderamente malvado al implantar semejante sello maldito en la gente, dijo Kakashi con gravedad. Una vez transformados los tres, desataron de forma natural sus movimientos definitivos. La flauta de Tayuya resonó con una potencia aún más inquietante bajo la amplificación de su inmenso chakra. Los tres Toki, los ogros furiosos, abrieron la boca y escupieron sus espíritus. Más concretamente, exteriorizaron su materia espiritual, formando tres enormes serpientes espectrales de energía que, bajo su control musical, se deslizaron directamente hacia Sasuke. Nimp, Makino-ran, arte ninja, caos del reino demoníaco. Sobresaltado, Sasuke esquivó por reflejo el ataque mientras blandía su espada corta contra una de las serpientes espectrales. Sin embargo, su espada la atravesó como si cortara el aire, completamente ineficaz. No había ninguna serpiente tangible allí. La comprensión llegó al instante. Ya veo, estas serpientes son proyecciones espirituales creadas a partir de la energía de esos tres monstruos mediante su flauta. Los ataques físicos no funcionan, y lo que es peor, estas entidades espirituales buscarán desesperadamente huéspedes físicos y los devorarán por completo. Sabiendo esto, Sasuke no se atrevió a bajar la guardia, continuó esquivando sus ataques. No subestimó a esa chica llamada Tayuya, especialmente en su Juin ni Sutto. Era tan peligrosa que incluso un Junin podría perder contra ella. Pero Sasuke confiaba en su propia velocidad. Si tan solo pudiera acercarse lo suficiente para asestarle un golpe a Tayuya, la pelea terminaría. Desafortunadamente, las tres serpientes no solo eran rápidas, sino que también maniobraron hábilmente para bloquearle el paso hacia Tayuya, haciendo que un ataque directo fuera prácticamente imposible. Mientras tanto, Kimaru lanzó su propio movimiento definitivo. Rápidamente sacó hilos de su boca y, usando su mucosidad especial impregnada de chakra, formó un arco. El hilo sirvió de cuerda, y con el mismo material pegajoso creó una flecha dorada. Con sus múltiples manos, tensó el arco por completo y apuntó directamente a Kakashi. Kumo Senki, Suzaku, arco de guerra araña, terrible división. Soltó una risa demente y comenzó con un monólogo de villano completo. Comillas jajaja. Prepárate para morir, Kakashi, el ninja copia. Con mis 8 brazos, he tensado este arco al máximo. Mi tercer ojo te tiene perfectamente fijado, no puedes escapar de esta flecha. Morirás aquí, y yo pasaré a la historia como quien mató a Kakashi del Sharingan. Ahora perece. Zas. La flecha dorada surcó el aire con una velocidad aterradora, dirigiéndose directamente hacia Kakashi. Pero Kakashi, un veterano experimentado, ya había leído la trayectoria de la flecha con su Sharingan. No solo eso, sino que notó un hilo que salía de la cola de la flecha, lo que revelaba que Kimaru planeaba ajustar su trayectoria en pleno vuelo para garantizar la máxima precisión. Lo que parecía inevitable en realidad no era tan difícil de esquivar. El truco consistía en lanzarse de cabeza. Kakashi rápidamente formó sellos con las manos. Su mano derecha crepitó mientras Chidori, mil pájaros, comenzaba a gorjear como una tormenta de relámpagos. La flecha dorada pasó a escasos centímetros de su rostro, pero Kakashi se lanzó hacia adelante con tal velocidad que Kimaru no pudo reaccionar a tiempo. A pesar de intentar ajustar la trayectoria de la flecha, la diferencia de velocidad era demasiado grande. Ningún intento de maniobra en el aire podría haber logrado un giro de 180 grados en ese ángulo. Esta fue la introducción de Kakashi. Apareció justo delante de Kimaru, espada relámpago en mano,
¿Quién quedó completamente indefenso? Raiton, Chidori, estilo relámpago, 1000 pájaros. Sun. El brazo de Kakashi atravesó directamente el pecho de Kimaru. Los ojos de Kimaru se abrieron de par en par, incrédulo. Imposible. Esquivaste mi flecha, y atravesaste mi armadura dorada. No puede ser, no puede ser. Sentí que algo no andaba bien. Kakashi observó la armadura dorada, ahora agrietada, que cubría el cuerpo de Kimaru, así que no esquivaste porque confiabas en esta armadura, formada por tu mucosidad especial, pero subestimaste el poder perforante del Chidori. La sangre brotó de la boca de Kimaru mientras jadeaba. Finalmente, grazno, no se trataba de no esquivar, simplemente no podía. Y con una ligera inclinación de cabeza, su vida se desvaneció. Así que eso era, murmuró Kakashi mientras retiraba la mano. Había pensado que Kimaru había sido demasiado confiado en su defensa, pero resultó que la verdadera razón era más simple, simplemente era demasiado lento para reaccionar a la velocidad de Chidori. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Kakashi exhaló aliviado. Este oponente había sido sorprendentemente duro, pero al menos no había necesitado recurrir a la batería de chakra que Natsuki le había preparado. Se giró para ver cómo estaban los demás y comprobó que no necesitaban ayuda, así que simplemente observó. Por parte de Shino, Sakon y Ukon se habían vuelto mucho más fuertes y rápidos en su Huin ni Isuto, esquivando sin esfuerzo los enjambres de insectos mientras lanzaban ataques frenéticos. Al ver que sus insectos no eran efectivos, Shino recurrió a las técnicas Rokushiki, 6 poderes, que había aprendido. En silencio, le agradeció a Natsuki por haberle enseñado esos movimientos. Ahora que sus insectos no eran suficientes, al menos su taijutsu aún tenía algún valor. Aún así, derrotar a este enemigo no sería fácil. Su velocidad y potencia eran simplemente abrumadoras, y un paso en falso podía significar lesiones graves. Y luego estaba su aterradora técnica de parasitismo de cabezas. Si una de esas cabezas de parásitos lograba adherirse a su cuerpo, las consecuencias serían catastróficas. Esperar. Las gafas de Shino brillaron levemente, como si hubiera comprendido algo. Mientras Sakon y Ukon lanzaban una ráfaga de puñetazos rápida y furiosa, Shino bloqueó algunos usando Tekkai Ken, estilo de puño de cuerpo de hierro, y luego expuso deliberadamente un punto débil. Efectivamente, la cabeza de Ukon salió disparada como una bala y se aferró al hombro de Shino. Comillas jajaja. Por ahora has terminado. Ukon se fusionará con tu cuerpo. Sakon soltó una carcajada, incluso deteniendo sus ataques. Al fin y al cabo, en la mente de un villano, una vez que el enemigo está condenado, no hay necesidad de seguir golpeándolo. Pero la expresión de Shino permaneció tan impasible como siempre. Instantes después, se oyeron gritos. La cabeza de Ukon estaba ahora repleta de los Kikaich, insectos destructores, de Shino, que lo estaban devorando vivo. El cuerpo de Aburame no era un huésped cualquiera, era un nido. Un invasor que intentara llegar hasta aquí solo estaría cavando su propia tumba. Ukon gritó de agonía. Sakon entró en pánico y se apresuró a salvar a su hermano, pero Shino le propinó un fuerte golpe con la palma de la mano en el estómago. 10 segundos después, Sakon se retorcía en el suelo, agarrándose el estómago con agonía. Su Huin ni Isuto se desactivó inmediatamente. Pronto, un grupo de enormes escarabajos brotó de su estómago, los Kiraits de Shino, insectos gigantes parásitos. No solo se alimentaban del chakra de Sakon, sino también de su carne y sangre. Olvídate de mantener la marca de la maldición, puede que ni siquiera sobreviva. Fin del capítulo. Capítulo 162. Nuevo fanfic disponible. Uma Musume, del campo a la leyenda. Shino arrancó con indiferencia la cabeza ahora sin vida de Ukon de su hombro y la arrojó a un lado, incluso ofreciendo una explicación pensativa. El parasitismo de cabezas es peligroso, sin duda, pero también fue tu perdición. Intentar fusionarte imprudentemente con un miembro del clan Aburame era buscar la muerte, y tu otra cabeza tampoco era muy lista. Deliberadamente mostré una debilidad para bajar la guardia. En el momento en que te relajaste y te acercaste, fue entonces cuando introduje mis megabichos parásitos en tu cuerpo. Aún retorciéndose de agonía, Sakon escuchó las palabras de Shino y sintió que su inteligencia había sido completamente insultada. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Muerto. En ese momento, Kakashi aterrizó junto a Shino y sonrió. Shino es realmente confiable. Tenerte cerca tranquiliza a la gente. Shino aceptó el cumplido sin modestia. Sí, Natsuki me elogia así todo el tiempo. Kakashi parpadeó y luego soltó una risita incontrolable.
Los niños de hoy en día sí que tenían confianza en sí mismos, pero la confianza no era necesariamente algo malo. Los dos dirigieron entonces su atención a Sasuke, que seguía evadiendo a las tres enormes Seishin Enerudaiha, serpientes de energía espiritual, buscando una oportunidad para atacar a Tayuya. Pero esas serpientes eran peligrosas, y Sasuke no se atrevía a bajar la guardia. Y con Tayuya manipulándolos tan astutamente, no había ninguna posibilidad clara de atacar. Una victoria rápida parecía imposible. Kakashi gritó, comillas Sasuke, ¿necesitas ayuda? Comillas Urusai. Sasuke ni siquiera miró hacia atrás. Comillas a esta enemiga, la derrotaré yo mismo. Tenía su orgullo, reconocía la fuerza de Shino, pero no iba a aceptar ser más débil que él. Dado que Shino ya había derrotado a dos ninjas del sonido, tenía que vencer al menos a uno, de lo contrario, no quedaría en ridículo. Kakashi y Shino comprendieron lo que estaba sucediendo, por eso no intervinieron. La pregunta de Kakashi solo servía para darles una excusa para no ayudar. Como Sasuke había rechazado la ayuda, no era como si estuvieran abandonando a un compañero, simplemente estaban respetando su deseo. Aún así, no perdían de vista la batalla. En cuanto Sasuke mostraba signos de flaqueza, intervenían sin dudarlo. La flauta de Tayuya sonaba más rápido ahora, la velocidad de las serpientes también aumentó, ya no se conformaban con defenderse, querían devorar a Sasuke. Era evidente que se estaba desesperando. Después de todo, era la última en pie de los cuatro, y a pesar de todo su poder, aún no podía derrotar a Sasuke. Dos poderosos ninjas de Konoha la esperaban. Podía sentir que el final se acercaba. Pero estaba orgullosa. Dado que escapar ya no era posible, se llevaría consigo a un genio Uchiha, demostraría su valía antes de morir. No se permitiría desaparecer en la mediocridad. Si tenía que morir, moriría con gloria, derrotando a Uchiha Sasuke. Comillas maldita sea. Sasuke apretó los dientes, pensando intensamente en una solución. Conforme las serpientes aumentaban su velocidad, él se veía obligado a alejarse cada vez más de Tayuya. Atacarla se volvía cada vez más difícil. Esto no podía continuar, tenía que terminarlo rápido. Si no ya había derrotado a dos enemigos, si Sasuke ni siquiera podía asestarle un golpe, ¿no sería vergonzoso? Afortunadamente, Sasuke no se quedaba atrás en tácticas de batalla. Al pasar velozmente junto a un árbol, utilizó rápidamente el Kage Bunshin no Jutsu, técnica del clon de sombra, permitiendo que el clon siguiera esquivando a las serpientes. El plan funcionó. Tayuya, obsesionada con ganar, no se dio cuenta, el clon era idéntico al original. Las serpientes ahuyentaron al clon. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Tayuya, quien claramente pensaba que el Uchiha no era para tanto. Pero en ese momento, apareció el verdadero cuerpo de Sasuke. Utilizando Raisun Shin, destello corporal relámpago, la alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, a tan solo 10 metros de distancia. Tayuya se sobresaltó, su flauta flaqueó. Las serpientes estaban demasiado lejos, no pudo invocarlas a tiempo para que la protegieran. Comillas eres un astuto Uchiha. Tayuya maldijo, pero en lugar de esquivar, cargó hacia adelante. En su estado Huin ni Suto, estado de marca maldita nivel 2, su velocidad y fuerza se habían incrementado enormemente. Confiaba en poder vencer a Sasuke en un enfrentamiento directo. Pero Sasuke no tenía ninguna intención de probar el taijutsu con ella. Levantó la mano y se formó un Raiton, Chidori Ace, estilo relámpago, lanza afilada Chidori. Comillas toma esto, Raiton, Chidori Ace. Comillas N, no. ZZZZZZZT, Sun. La lanza relámpago atravesó el pecho de Tayuya, su tan cacareada velocidad no pudo ayudarla en absoluto. Tosió un chorro de sangre, la marca de la maldición se desvaneció y sus fuerzas se agotaron. Ella no quería, pero ¿qué podía hacer? Mientras la muerte se acercaba sigilosamente, sus ojos se abrieron de repente. Como si viera algo, imposible. ¿Tú, por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? Una suave voz masculina le respondió. Sasuke se tensó al instante. Un hombre alto, vestido con un kimono, de largo cabello blanco y cejas con forma de puntos carmesí, se acercó lentamente. Su presencia era serena, pero pesada y opresiva. Shino y Kakashi aterrizaron junto a Sasuke. Vi venir a este tipo hace un rato, dijo Shino con calma, pero no interrumpí tu pelea. Kakashi, Sensei y yo estábamos listos para actuar. Sasuke asintió, sabía que Shino no sería descuidado. Aún así, aquel hombre de cabello blanco desprendía una aura peligrosa, una que no podían ignorar.
Es un enemigo, otro de los hombres de Orochimaru, pero ¿por qué Natsuki no envió información sobre él? Sasuke permaneció alerta, con un mar de preguntas en la cabeza. La mirada del hombre recorrió la escena. Kimaru, Sakon y Yukon ya estaban muertos, Tayuya a punto de morir. Hirvi, claramente tampoco lo había logrado. Tayuya, dijo el hombre en voz baja. Yo, ¿por qué? ¿Porque estás aquí? Su respiración era débil. Orochimaru, Sama me envió para ayudar. El hombre, Kimimaro, negó con la cabeza lentamente. Pero parece que lo has perdido todo, por completo, incluso la vida, como una flor marchita. Déjame el resto a mí, descansa en paz. Tayuya no respondió, estaba muerta. Solo entonces Kimimaro se volvió hacia el trío, fijando su mirada en Sasuke. Su voz, teñida de envidia no reconocida. Comillas, así que eres el Uchiha Sasuke que Orochimaru, Sama ha elegido, para derrotarlos a todos. Debo admitir que tu potencial es impresionante, pero me desagradas. Yo quería ser el recipiente de Orochimaru, Sama, pero no era digno, y él te eligió a ti, que te resistes a él. El trío lo miró de forma extraña. Este tipo está loco. ¿Quién en su sano juicio querría convertirse en el recipiente de esa serpiente? Comillas, no comprendes la grandeza de Orochimaru, Sama, pero no importa, hoy te traeré de vuelta personalmente. Mientras hablaba, unos huesos brotaron de su hombro, desgarrando su piel. Con calma, extrajo uno, se convirtió en un elegante y letal Oneken, espada de hueso. Sasuke, Shino y Kakashi se pusieron tensos, preparándose para la batalla. Pero entonces, un grito desde arriba. El feroz chillido de un águila resonó, y 3 figuras cayeron del cielo. Comillas, jajaja, la bestia azul de Konoha ha llegado, prepárense. Gui aterrizó de forma dramática, adoptando su pose cool. Tenten y Neji se quedaron detrás de él con rostros que reflejaban una incómoda resignación. Toda la escena quedó sumida en un silencio incómodo. Así que, muy incómodo. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.